Bienvenidos de nuevo, mis insaciables buscadores de misterios y terrores nocturnos. Aquí les habla, una vez más, el Dr. Skull, desde un lugar donde la oscuridad y la medicina se entrelazan en un baile macabro. En este nuevo episodio de nuestras crónicas hospitalarias, he recopilado para ustedes una selección aún más escalofriante de historias. Historias que les harán agradecer cada momento fuera de esos laberintos de lo inexplicable que llamamos hospitales. Queridos amigos, prepárense para explorar los secretos más sombríos que yacen en el corazón de estos templos de ciencia, donde lo sobrenatural se funde con lo cotidiano, donde cada susurro y cada sombra podría ser el preludio de algo profundamente aterrador. ¿Listos para adentrarse una vez más en el abismo? Aférrense a sus asientos, porque esta noche las puertas se abren de par en par. Adelante, si es que se atreven a seguirme en esta aventura. En el nuevo hospital TTSH, mi prima trabaja en la sección de pacientes ambulatorios, un lugar que, como cualquier otro en el vasto mundo de la medicina, tiene sus propias historias. Sin embargo, lo que le sucedió una noche se aparta de lo común y adentra en lo sobrenatural, algo que ella jamás habría esperado experimentar en su lugar de trabajo. Esa noche, al igual que muchas otras, se preparaba para dejar su oficina y dirigirse a casa después de un largo día de trabajo. En ese momento, una de las enfermeras le pidió un último favor: verificar ciertos documentos antes de su partida. Decidió quedarse un poco más, no sin cierta reticencia, pero con la disposición que caracteriza a los trabajadores del sector salud. El trabajo fue rápido y, para su sorpresa, logró terminar todo antes de las 6:30 p.m., justo a tiempo, antes de que el conserje viniera a cerrar las puertas de la sección de pacientes ambulatorios como parte de su rutina diaria. Caminaba hacia la salida, pensando ya en el merecido descanso que le esperaba en casa, cuando un repentino recuerdo la detuvo en seco. Había olvidado su cartera en la oficina. Aceleró el paso, casi corriendo, por los largos corredores del hospital, esperando alcanzar al conserje antes de que cerrara su sección y la dejara sin acceso a sus pertenencias. Fue entonces cuando lo vio a lo lejos, cerrando justo la puerta que necesitaba abrir. Empezó a gritar, pidiéndole que esperara, que había olvidado algo importante. Sin embargo, él parecía no escucharla. Su figura avanzaba imperturbable, ajena a sus súplicas. Determinada, mi prima corrió aún más rápido, su voz elevándose en el vacío del pasillo, resonando contra las paredes estériles. Cuando finalmente lo alcanzó, a escasos metros de distancia, el conserje se giró hacia ella. Lo que mi prima vio la dejó paralizada de horror. El rostro del hombre, si es que podía llamársele así, era una visión grotesca, como sacado de una pesadilla. Su piel parecía haber sido corroída por miles de larvas, dejando al descubierto tejido dañado y áreas de descomposición. Con una sonrisa macabra, el ser le habló con una voz que heló su sangre. ¿Olvidaste algo, mi niña? En ese instante, el mundo de mi prima se oscureció y ella se desmayó, el miedo y el shock superando su conciencia. Determinada a buscar respuestas, mi prima comenzó a indagar discretamente entre sus colegas, preguntando por historias o experiencias similares. Lo que descubrió la dejó aún más perturbada. Varios de sus compañeros habían sentido presencias extrañas en el hospital, especialmente después del anochecer, pero nadie había tenido un encuentro tan directo y aterrador como el suyo. Sin embargo, había rumores, susurros sobre el antiguo hospital que había sido demolido para construir el nuevo TTSH, y cómo algunos creían que no todos sus antiguos habitantes habían encontrado la paz. Con cada historia compartida, el mosaico de lo paranormal en el hospital se hacía más complejo y aterrador.
Había relatos de pacientes que hablaban en sus sueños con seres que no pertenecían a este mundo, de enfermeras que escuchaban llamadas de auxilio en pasillos vacíos y de sombras que se movían justo en el rincón del ojo, desapareciendo cuando se intentaba mirar directamente. Pero más allá de los relatos, lo que realmente inquietaba a mi prima era la sensación de que algo había quedado inacabado, una historia sin cerrar que de alguna manera había encontrado en ella a una oyente involuntaria. La advertencia del conserje sobre no caminar por los corredores después de las 7 p.m. cobraba ahora un nuevo significado, uno que hablaba de reglas no escritas establecidas para navegar una realidad en la que lo cotidiano se entrelazaba con lo inexplicable. Mi prima entendió que a pesar del miedo, su experiencia había abierto una puerta a un mundo que, aunque invisible, coexistía con el nuestro. Con el tiempo, el terror inicial se transformó en una cautelosa fascinación. Decidió que, aunque su encuentro con lo sobrenatural había sido aterrador, también le había otorgado una perspectiva única sobre la vida y sus misterios. Hoy en día, sigue trabajando en el hospital TTSH, pero con una nueva actitud. Ha aprendido a respetar los límites invisibles que separan nuestro mundo del otro, y aunque nunca ha vuelto a encontrarse con la figura desfigurada, sabe que hay verdades escondidas en las sombras, esperando ser descubiertas por aquellos que tienen el valor de mirar. Durante mi estancia en el hospital Tang Tong Sang por apendicitis, entablé amistad con una de las trabajadoras de limpieza, una amable señora india que solía limpiar la sala donde estaba ingresado. Para distraerme del aburrimiento que suponía la larga estancia hospitalaria, solíamos conversar y fue en una de esas charlas cuando ella compartió conmigo una historia que aún resuena en mi mente. Me contó sobre una experiencia escalofriante que tuvo en el viejo hospital Tanox Singh, un lugar que, a diferencia del hospital moderno y bien iluminado de ahora, estaba rodeado de grandes árboles, caminos sombríos y una iluminación tenue que apenas disipaba las sombras, creando una atmósfera que muchos describirían como espeluznante. Una noche, mientras empujaba su carrito de limpieza por uno de los senderos techados del hospital, algo captó su atención en el lado izquierdo del camino, donde se alzaban unos árboles altos y robustos. Percibió un movimiento extraño, como si alguien o algo estuviera desplazándose de árbol en árbol a una velocidad inusitada y con una forma de correr peculiar. Curiosa, se detuvo para observar mejor y después de unos momentos logró distinguir la silueta. Lo que vio la dejó perpleja. Una figura que parecía un hombre, sosteniendo algo similar a un abanico, pero lo más extraño e inquietante era que sus piernas eran anormalmente largas, aproximadamente el doble de lo habitual. Aquella criatura, moviéndose en un juego macabro de escondite, la observaba desde la oscuridad. El miedo se apoderó de ella, abandonando su carrito y corriendo en busca de refugio. Al relatar su experiencia a un guardia de seguridad, este sugirió que podría tratarse de un Hug Gala o Pool-Ghost, entidades conocidas por acechar los lugares donde fallecieron. Aunque no estaba segura de si la presencia buscaba causar daño, el encuentro la marcó profundamente. La historia de la trabajadora de limpieza abrió una caja de Pandora de rumores y relatos sobre lo paranormal dentro del hospital Tang Tong Sang, especialmente sobre el viejo edificio Tanox Singh. Cada narración parecía confirmar que los pasillos y salas de aquel lugar no solo eran testigos del paso de pacientes y personal médico, sino también del etéreo ir y venir de entidades menos tangibles. Intrigado por estos cuentos, decidí indagar más sobre el fenómeno del Dancing Ghost, una aparición que, según los relatos, había sido avistada innumerables veces a lo largo de los años, siempre realizando una danza macabra en los rincones más inesperados del hospital.
Los más escépticos desestimaban estas historias como simples productos del estrés y el agotamiento propios del ambiente hospitalario. Sin embargo, la experiencia de una amiga cercana, Armun, quien trabajaba en el turno de noche, me convenció de que había algo más en estas historias que meras alucinaciones. Armun, una mujer práctica y de carácter fuerte, nunca había dado crédito a los rumores sobre fantasmas y apariciones. Pero una noche, mientras se ocupaba de organizar las tareas del personal de enfermería, su escepticismo fue desafiado de la forma más aterradora. Al principio, lo que vio al rabillo del ojo pudo haberse descartado como el producto de su imaginación fatigada, una sombra saltarina que se movía alrededor de su escritorio. Sin embargo, al levantar la vista, la visión de una figura blanca y translúcida danzando de un lado a otro del mostrador se materializó ante ella. No tenía rostro discernible, solo una presencia inquietantemente clara que parecía querer comunicarse, o quizás solo compartir su eterno confinamiento. Paralizada por el miedo, Armun intentó volver a sus tareas, demasiado aterrada para enfrentar la aparición. La danza cesó, pero la figura se quedó en una esquina, observándola fijamente durante lo que parecieron horas eternas. Armun no se atrevió a levantar la vista hasta que los primeros rayos del amanecer penetraron por las ventanas del hospital, momento en el cual la aparición había desaparecido. Este encuentro cambió a Armun para siempre. Ya no podía negar la realidad de lo que había experimentado. Una lección aprendida no solo sobre la apertura a creencias ajenas, sino sobre el respeto hacia aquello que no comprendemos. En el hospital donde trabajo, ocurrió un incidente que aún resuena con una claridad inquietante entre el personal y los pacientes. Hace varios meses, una paciente fue trasladada a mi unidad procedente de la UCI, trayendo consigo una historia que helaría la sangre a cualquiera que la escuchara. Era alrededor de la 1:00 AM, durante un turno nocturno, cuando la paciente, sumida en un sueño profundo en la UCI, despertó repentinamente sin razón aparente. Al abrir los ojos, se encontró con una visión perturbadora, una figura vestida de blanco, con largos cabellos y ojos inyectados en sangre, la observaba fijamente. Aterrorizada por aquellos ojos rojos que parecían penetrar hasta lo más profundo de su ser, la paciente cerró rápidamente los ojos y comenzó a recitar oraciones en un intento desesperado por protegerse. Curiosamente, en la habitación contigua, otro paciente había notado la presencia de una mujer al lado de su cama y, confundido por la visita a tan inusitada hora, alertó a la enfermera de la UCI. Al investigar, la enfermera entró en la habitación de la primera paciente solo para encontrarla sola, sin rastro de la misteriosa visitante. Al indagar, la paciente, entre lágrimas, respondió que no sabía a dónde había ido la mujer que estaba allí hace apenas unos momentos. Tras ser trasladada a mi unidad, la paciente continuó sufriendo fiebres altas, las cuales desafiaban cualquier explicación médica o diagnóstico. La propia paciente relató su experiencia, corroborada por la enfermera que la acompañó durante su traslado, quien confirmó la inexplicable presencia en la habitación de la UCI. Este episodio ha dejado una marca indeleble no solo en aquellos directamente involucrados, sino también en todo el personal del hospital. La imposibilidad de explicar científicamente lo ocurrido y la corroboración de testigos han sumido la historia en un manto de misterio y terror que desafía la lógica. La reflexión que nos deja este inquietante suceso va más allá del mero relato de una aparición nocturna. Nos confronta con la realidad de que dentro de los muros de un hospital, donde la vida y la muerte se cruzan constantemente, existen fenómenos que la ciencia no puede explicar. Mi madre, una mujer de pragmatismo férreo y descreída de lo paranormal,
Ejercía como enfermera en una antigua mansión inglesa transformada en hospital, conocida como Eccles Hall. Firme en sus convicciones, nunca había dado crédito a los cuentos de fantasmas y apariciones hasta aquel inolvidable día de Navidad, hace ya 45 años, cuando el tejido de su realidad se vio inesperadamente rasgado. Era una gélida mañana navideña cuando llegó al hospital, el aire frío cristalizando cada aliento. Al aparcar su coche frente al edificio, su atención fue capturada por las grandes ventanas abombadas, a través de las cuales pudo vislumbrar una escena que parecía haber sido arrancada de otra época. Una figura vestida con atuendos isabelinos, rodeada de manjares y decoraciones propias de una festividad renacentista. La visión despertó en ella un entusiasmo inmediato. Alguien había decidido celebrar la Navidad con un esmero que rayaba en la extravagancia histórica. Impulsada por la emoción del momento, mi madre irrumpió en la sala, esperando sumarse a la celebración con un jubiloso «Feliz Navidad». Sin embargo, la efervescencia de su entrada se disipó tan rápidamente como su aliento en el aire invernal. La habitación, contrariamente a la vivacidad que había observado desde afuera, estaba desoladamente vacía, habitada únicamente por archivos de oficina y la impersonal presencia de una fotocopiadora. Ni rastro de la figura isabelina, ni de las festividades que había visto a través del cristal. Este encuentro, fugaz pero profundamente perturbador, marcó un antes y un después en la percepción de mi madre sobre lo inexplicable. Aquella mujer, que hasta ese día había rechazado con firmeza la mera posibilidad de lo sobrenatural, se encontró enfrentando la inquietante realidad de que había sido testigo de algo que desafiaba toda lógica y razón. Lo más notable de este incidente no fue solo la aparente brecha en el velo de la realidad que permitió a mi madre vislumbrar un instante de otro tiempo, sino cómo logró sacudir los cimientos de una escéptica convencida. A partir de ese día, las historias de fantasmas y lo paranormal dejaron de ser meras ficciones para ella. Ahora eran posibilidades, ecos de un pasado que quizás nunca se haya ido del todo, resonando a través de los muros de Eccles Hall. Así, la experiencia navideña de mi madre en aquel hospital convertido de una antigua mansión se convirtió en una sombría advertencia de que, a veces, la realidad puede ser más extraña y aterradora que la ficción, y que algunos misterios, vestidos con la pompa de tiempos pasados, esperan en los rincones más insospechados, listos para hacerse visibles a aquellos que, por destino o casualidad, crucen su umbral. Para comprender la profundidad de mi encuentro con Ed Gein, es esencial situar el contexto en el que se desarrolló esta historia. Mi carrera como enfermera me había llevado a trabajar en un centro de detención juvenil, donde enfrentarme a pacientes peligrosos y potencialmente volátiles era parte de mi rutina diaria. Sin embargo, nada podría haberme preparado para lo que estaba a punto de vivir. Ed Gein, un individuo de una infamia escalofriante, había sido transferido a una unidad vecina a la mía. Acusado de ser un asesino serial y profanador de tumbas, este hombre se había convertido en el artífice de objetos macabros creados a partir de los restos de aquellos a quienes había exhumado o asesinado. La noche en cuestión, mi amiga, que trabajaba en la unidad de Ed, y yo acompañamos a los pacientes a la cena en la cafetería. Según los protocolos del hospital, que atendía a criminales declarados mentalmente incompetentes para ser juzgados, siempre debía haber una enfermera presente en caso de emergencia médica. Fue durante una de estas cenas cuando mis ojos se encontraron con los de Ed. Su mirada era inquietante, fija en mí con una intensidad que helaba la sangre. Sonreía con una expresión que sugería un millar de locuras, sin parpadear siquiera una vez, siguiendo cada uno de mis movimientos con una precisión perturbadora. Intenté desviar la mirada, esperando evitar su atención, pero era inútil.
Siempre lograba captar mi presencia, devolviéndome una mirada que agitaba las profundidades de mi ser. Este juego de miradas se convirtió en una constante en las semanas siguientes. Cada encuentro me dejaba con una sensación de intranquilidad que iba en aumento. A pesar de ello, no tenía nada concreto que reportar. Ed no había hecho nada más allá de provocarme una incomodidad extrema con su comportamiento. Todo cambió el día del incidente. Estaba realizando mi ronda de medicación de la tarde y muchos de mis pacientes se encontraban en los pasillos, disfrutando de un momento de esparcimiento. Buscaba a una paciente en particular, la cual se encontraba sentada en un pasillo con vistas al jardín. Tras una breve charla, me dispuse a regresar a mi unidad para continuar con mi tarea, cuando, al girar, me encontré con la escena más aterradora de mi vida. Ed Gein estaba ahí, justo frente a mí, a apenas unos centímetros de distancia. Su rostro estaba desfigurado por una sonrisa maníaca, y sus ojos reflejaban una excitación que rayaba en lo demencial. En ese momento, habló por primera vez, con una voz que apenas contenía su entusiasmo. No sé cómo logré mantener la compostura. El miedo que sentí fue paralizante. Con toda la autoridad que pude reunir, le indiqué que debía regresar a su unidad, que estaba fuera de lugar. Él accedió, aún sonriendo, y se alejó, girándose de vez en cuando para regalarme otra de sus inquietantes miradas. Una vez que regresó a su unidad, corrí hacia la mía, reportando el incidente a mis supervisores, quienes tomaron las medidas necesarias. Esta experiencia me enseñó la importancia de permanecer alerta y consciente del entorno, especialmente en un lugar donde la estabilidad mental de los pacientes es una moneda al aire. Ed Gein, condenado por el asesinato de su propio padre, era un recordatorio vivo de la profunda oscuridad que algunos seres humanos pueden albergar. El desenlace de mi historia con Ed Gein no llegó con estrépito ni revelaciones dramáticas, sino como un lento retorno a una normalidad tensa y vigilante. En los meses que siguieron, tanto el personal como yo aprendimos a navegar el nuevo panorama que su presencia había esculpido en nuestro entorno laboral. La sombra de aquel encuentro seguía alargándose, tanto en las quietas horas nocturnas como en los bulliciosos turnos diurnos, un recordatorio constante de la fina línea que separaba nuestra realidad de la suya. La administración del Centro de Detención Juvenil implementó cambios significativos en respuesta al incidente, ajustando los protocolos de seguridad y reforzando la capacitación del personal para manejar situaciones de alto riesgo. Se intensificaron las rondas y se mejoró el sistema de monitoreo, todo en un esfuerzo por garantizar que un encuentro como el que tuve con Ed nunca se repitiera. «40 años atrás, al inicio de mi carrera como enfermera, tuve una experiencia que desafiaría mi escepticismo hacia lo sobrenatural y dejaría una marca imborrable en mi percepción de la realidad. Parte de mis responsabilidades incluía visitar la sala de niños cada mañana para verificar su estado de salud y necesidades para el día. Una mañana, mientras realizaba mi rutina, me acerqué a una niña para chequear su pulso. Su pregunta me dejó perpleja. ¿Por qué haces eso si el doctor ya vino y lo hizo? Eran las 6:30 AM, y no esperaba que ningún médico visitara la sala a esa hora. Con diplomacia, le aseguré que debía estar equivocada, ya que no había médicos programados para visitar tan temprano. Sin embargo, su insistencia, junto con la afirmación de otra niña que corroboraba su relato, me sumió en la confusión. Ningún miembro del personal debería estar en el piso a esa hora, mucho menos atendiendo a los pacientes. Tras realizar las comprobaciones necesarias, consulté a mis colegas para entender lo ocurrido. La respuesta fue unánime. Nadie había ingresado a la sala esa mañana, y no había visitas médicas programadas. Fue entonces cuando una de las enfermeras, al escuchar nuestra conversación,
compartió una historia que erizó la piel de todos los presentes. Según contaba, el hospital estaba embrujado por el espíritu de un doctor que había fallecido años atrás, pero que, al parecer, seguía realizando sus rondas entre los pacientes. Aunque inicialmente escéptica, decidí investigar más a fondo y pedí a cada niña que describiera al misterioso doctor. La primera habló de un hombre anciano, vestido con una bata blanca y adornado con una barba y bigote grises. Intrigada, me dirigí a la segunda niña, quien, sin haber escuchado a la primera, proporcionó una descripción idéntica, pero con detalles adicionales que reflejaban una coincidencia asombrosa. Este encuentro me sumergió en un mar de dudas. A pesar de mi inclinación a buscar explicaciones lógicas para todo, las descripciones coincidentes de las niñas y la ausencia de una explicación racional me confrontaron con la posibilidad de lo paranormal. Tras escuchar las coincidentes descripciones de las niñas sobre el misterioso doctor, mi escepticismo inicial comenzó a desvanecerse, dejando espacio a una curiosidad cautelosa y, debo admitirlo, a una inquietud creciente. La idea de un doctor fallecido hace años que aún recorría los pasillos del hospital realizando sus rondas era perturbadora, por decirlo menos. Sin embargo, era una enfermera dedicada y decidí profundizar en esta anomalía, buscando en los archivos del hospital y hablando con personal más antiguo que pudiera arrojar luz sobre esta leyenda. A medida que indagaba, descubrí que efectivamente había existido un doctor con las características descritas por las niñas, un médico querido por su dedicación y compasión, que había fallecido bajo circunstancias trágicas en el hospital hace décadas. Aún así, aceptar que su espíritu seguía presente en el hospital, cuidando de los pacientes, era un salto de fe que me costaba dar. Con el paso del tiempo, este suceso pasó de ser una historia aterradora a convertirse en parte del folclore del hospital. Otros pacientes y algunos miembros del personal compartieron experiencias similares, avistamientos fugaces de una figura que coincidía con la descripción del doctor fallecido, siempre en momentos de quietud, al amanecer o en las profundidades de la noche. Aunque nunca volví a encontrarme directamente con el fenómeno, la historia de las niñas y las subsecuentes investigaciones me enseñaron una valiosa lección sobre la apertura mental. En un lugar donde la vida y la muerte se encuentran tan estrechamente entrelazadas, quizás no sea tan descabellado pensar que algunos eligen permanecer un poco más, asegurándose de que sus cuidados trasciendan incluso la muerte. Esta experiencia cambió sutilmente la forma en que percibía mi entorno laboral. Ya no veía los pasillos y las salas de espera simplemente como espacios físicos, sino como lugares donde las historias y las memorias de aquellos que habían pasado por ellos dejaban ecos que de alguna manera seguían resonando. Y aunque la figura del doctor nunca se materializó ante mí nuevamente, su presencia se convirtió en un recordatorio constante de que, en el mundo de la medicina, el cuidado y la compasión no conocen de límites, ni siquiera los de la existencia misma. Así, mis valientes aventureros de lo paranormal, cerramos nuestro maletín de horrores por hoy. Soy el Dr. Skull, y ha sido un verdadero placer sumergirnos juntos en los misterios que acechan en los rincones menos pensados de nuestros hospitales. Espero que estos relatos hayan agitado vuestros corazones y quizás encendido una chispa de curiosidad sobre lo que se esconde tras las puertas que normalmente no nos atreveríamos a abrir. Recuerden que pueden compartir sus propias historias inquietantes enviándolas a mi correo electrónico, elnarradordenoches@gmail.com. Estoy ansioso por leer esos relatos. Recordad, la próxima vez que crucéis el umbral de un hospital, que cada pasillo podría albergar una historia esperando ser descubierta.
Hasta nuestra próxima cita con lo desconocido, mantened vuestros sentidos alerta y vuestro espíritu intrépido. Buenas noches y que tengáis dulces sueños.